Muy buenas tardes, estimados estudiantes. Espero que todos estén bien. Les pido por favor que me confirmen si me pueden escuchar apropiadamente. Sí, profe, buenas tardes. Listo, gracias. Voy a compartirle la pantalla. Y vamos a ir a la presentación. Entonces, bueno, les recuerdo que vamos a dejar como unos 20 minutos al final para yo pasar rápidamente como por los informes por cada uno de los grupos y pues mirarlo por encima cómo está y de pronto darles recomendaciones. Entonces, por favor, si son las y 40 y de pronto yo estoy muy emocionado, me avisan, ¿listo? A las 4 y 40, por favor, si son tan amables, ¿listo? Vale, profe. Eh, gracias. Cualquiera me avisa, por favor, que a mí a veces se me pasa el tiempo. También si me escuchan raro, por favor, me cuentan porque estoy utilizando hoy otro sistema, entonces, pues espero que no sea nada negativo, sino que sea precisamente positivo. Bueno, están viendo mi pantalla, ¿cierto? Sí, profe. Sí, profe. Listo, chicos. Entonces vamos a arrancar. Como ustedes ya saben, la clase pasada pues fue básicamente como hablar que vamos a hacer movimiento en dos dimensiones. Y este movimiento en dos dimensiones es básicamente la suma o la composición de movimientos en cada una de las dimensiones de forma independiente. Eso es algo muy curioso. O sea, nosotros simplemente cogemos un eje horizontal, luego atravesamos un eje vertical a 90 grados y el movimiento en esos dos ejes va a ser independiente. Y podemos estudiar cómo se mueven las cosas de esa manera que se simplifica tanto y bastante y pues funciona en la naturaleza. Y eso es lo que vamos a hacer hoy. Y pues uno de los grandes ejemplos de ese movimiento en dos dimensiones o en tres dimensiones es el movimiento parabólico. Ustedes pueden ver ahí, por ejemplo, en esa figura las partículas de soldadura que están generando esas trayectorias parabólicas. Sí, y ustedes, pues digamos, yo creo que deben tener como cierta familiaridad con ese tipo de movimientos cuando han visto el lanzamiento de proyectiles. Sin embargo, pues hay que tener en cuenta que si ustedes fueran a la realidad y ustedes quisieran estudiar el movimiento parabólico, ¿será que la única fuerza importante sería la gravedad? ¿O qué otras interacciones ustedes consideran que podrían ser importantes en el movimiento real? O sea, cuando van a lanzar algo en la calle. La resistencia del aire. Ajá, muy bien. ¿Qué más se les ocurre que podría ser importante? ¿Será que de pronto la forma de lo que lanzan es importante? ¿Ustedes qué creen? Sí, yo creo que sí. También, ¿cierto? Pues una cosa es lanzar un balón y otra cosa es lanzar un misil. ¿Ustedes alguna vez han visto un misil en forma de balón? No, profe. No es No. cierto, pero bueno, eso es porque ustedes son muy modernos, pero si ustedes miran los cañones, cuando los barcos peleaban y todo eso, pues eso eran, podríamos pensar que son misiles en forma de balón, pero pues recibir un balonazo de esos es muy difícil, muy peligroso. Realmente ahí se utilizaba simplemente que algo muy masivo, que se mueve muy rápido, pues tiene mucha energía. Ese es uno de los grandes problemas, y digamos que ocurren en el espacio. En el espacio hay cosas que se mueven a muy altas velocidades y esas cosas, incluso si pesan muy poquito, pueden ser muy peligrosas para las naves, porque ustedes pueden tener, digamos, un pedacito de arena que pesa apenas 100 gramos o menos, pero que puede estarse moviendo a 10.000 kilómetros por segundo. Entonces la energía que eso lleva es gigantesca y eso puede atravesar fácilmente a una persona. Por eso es que en el espacio, digamos, no solamente la radiación, el vacío, etcétera, sino estas cosas también generan unos grandísimos riesgos. Las naves tienen que estar muy blindadas porque constantemente están expuestas a ese tipo de cosas. Entonces, bueno, volviendo a la Tierra, también es importante pues tener en cuenta la forma. Otra cosa importante es, ustedes, digamos, si ya realmente quieren lanzar cosas muy lejos, la altura que debe alcanzar ese proyectil pues va a ser muy grande, ¿sí? Ya no son ustedes futbolistas que están tratando de tirar un pase y bueno, la distancia no es tan grande, sino que ya pensemos en misiles. Entonces la altura va a tener que ser muy alta y cuando la altura cambia, también el valor de la gravedad cambia. Porque la gravedad realmente no es una constante, esa G que uno conoce no es una constante, sino que depende de nuestra distancia al centro de la Tierra. Entre más cerca estemos del centro de la Tierra, más
más valor va a tener esta aceleración de la gravedad. Lo que sucede es que cuando nosotros simplemente lanzamos una pelota, incluso 100 metros de altura, pues el cambio es muy pequeño comparado con el radio de la Tierra y no vemos esa diferencia. Pero generalmente, si ustedes ahorita se ponen de pie, la Tierra los jala a ustedes un poquito más duro de los pies que de la cabeza, sino que ese efecto es tan minúsculo porque nuestra altura es tan pequeña con el radio de la Tierra, pues que uno no siente una diferencia. Pero si uno se acercara a un cuerpo de esos astronómicos que tienen una aceleración de la gravedad gigantesca, ¿sí? Que tiene muchísima masa, uno sí sentiría eso. Y entonces, por ejemplo, si se acerca a un agujero negro, no solamente por radiación, no solamente por distorsión del espacio-tiempo, sino, digamos, en el modelo clásico, el clásico sí la gravedad, lo que pasaría es que ustedes sentirían una fuerza gigantesca, millones de veces más grande en los pies que en la cabeza. Y si son supremamente elásticos, imagínense que no se van a desbaratar y a desgarrar para que no sea tan feo, sino que son como Elastic Girl, entonces se van a estirar. Lo que va a pasar es que se van a estirar muchísimo, como un fideo. Eso es lo que va a suceder con el cuerpo en esas diferencias. Entonces también eso, digamos que es un ejemplo extremo, pero en el caso de los misiles, de pues, ya moverse kilómetros hacia arriba y cosas de esas, hay que tener en cuenta el cambio de la aceleración de la gravedad. También, por ejemplo, lo que decían de la resistencia del aire, también va a importar porque el aire es más liviano, menos denso a medida que uno va subiendo. Entonces, ustedes saben, por ejemplo, los aviones no pueden simplemente elevarse y elevarse y elevarse y salir de la Tierra porque ellos necesitan cierta densidad de aire para generar la fuerza de empuje. Llega un momento en que no van a poder volar más allá. Entonces, todo esto va a afectar y pues obviamente si nos ponemos a hacer todo ese montón de cosas a tenerlas en cuenta, pues no vamos a poder resolver nuestro modelo fácilmente. Vamos a hacer más bien la aproximación típica de la física, que es creemos un modelo sencillo, básico, y lo vamos después enriqueciendo. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Como hemos hecho en toda esta parte del curso, vamos a suponer que así sea una forma de misil, o sea una bala de cañón, o sea una pelota, o sea una piedra, o lo que sea, vamos a suponer que es un punto, lo de siempre, un punto simplemente. Nos vamos a olvidar de la forma. Y al olvidarnos de la forma, se desaparecen efectos como las combas. Digamos, los que han jugado fútbol han visto las famosas combas, ¿cierto? Que el balón se curva. ¿Alguien sabe por qué se da eso? Esas curvas. Creo que tiene que ver algo con el aire, no estoy seguro. Sí, 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 Es un tiene que ver efecto, con el aire. no recuerdo cómo se llama el efecto bien, pero tiene que ver con las corrientes que se dan al momento de girar el balón. Sí, señor, exactamente. El efecto Magnus, creo que se llama. Eso, Magnus, sí. Ajá. Y entonces lo que sucede es que cuando el balón, una de los que han jugado fútbol, para que les haga comba el balón, ¿cómo le tienen que pegar? O aquí solo juega World of Warcraft o cosas de videojuegos. O alguien sí juega fútbol acá. Pues yo juego fútbol, uno le tiene que pegar como rozando el balón por un lado, con el fin de que el balón como que empiece a girar en su propio eje. Perfecto. Entonces uno le imprime un movimiento de traslación y un movimiento de rotación. Y resulta que eso hace que en un borde la velocidad de las partículas, de una partícula del balón en un borde sea diferente a la velocidad de la partícula en el otro borde. Y esa diferencia de velocidades hace que el aire empuje el balón en una dirección, porque esas diferencias de velocidades cambian la presión. Así también es por lo que vuelan los aviones, cambiando la diferencia de velocidad, generando una diferencia de presión y por eso es que se elevan. Por eso es que tienen que tener motores. Entonces, por eso es importante, digamos, ahí la forma, ¿cierto? Pero si yo quito la forma, si digo que el radio es cero, pues yo no voy a tener una partícula en un borde moviéndose diferente que la otra. Entonces, cuando ponemos que todas las cosas son puntos, ya no hay combas. ¿Listo? Lo único que podemos tener acá es un empuje o una frenada por el aire. Eso es lo único que nos quedaría. Pero incluso eso lo vamos a quitar. Entonces vamos a aguantar el aire y vamos a hacer estos experimentos en el vacío. La única interacción que va a existir en este momento va a ser la aceleración de la gravedad. ¿Listo? Esa va a ser nuestra súper importante simplificación. Y uno podría decir, es válido entonces este modelo si las alturas no son muy grandes, si la forma de mi proyectil no es muy grande, si mis alturas, si el tiempo de vuelo no es muy grande, pues más o menos va a funcionar. Entonces ese es nuestro modelo inicial del movimiento parabólico. Y van a ver que con esto capturamos muchísimo de ese movimiento. Entonces la típica pues es esto que ustedes ven acá y yo lo que quiero hacer es énfasis en lo siguiente. Primero que todos los ejes típicos son X hacia la derecha y ya hacia arriba, normal. Yo lo que quiero que vean es esas componentes de la velocidad.
al inicio vamos a tener siempre como un ángulo inicial de lanzamiento, ¿cierto? Este que le llaman θ sub i, y nuestra velocidad inicial que pues va en esta dirección. Ojo, porque como ya estamos en 2 dimensiones, todo esto son vectores y entonces hay que tener cuidado con las componentes. Entonces tenemos una componente en el eje X inicial y una componente en el eje Y. Si este es mi ángulo, entonces yo puedo sacar esta componente inicial, va a ser simplemente la rapidez inicial, el módulo pues de la velocidad, multiplicado en este caso por el coseno de θ, simplemente porque estoy sacando el adyacente al ángulo. Y si quiero la vertical, ¿qué pondríamos? Esto que será igual al módulo multiplicado por ¿qué? Por tangente. Por seno. Por seno, estamos sacando el opuesto. O sea, este es el opuesto porque pues ustedes lo proyectan acá, es este mismo, y pues es el opuesto al ángulo, ¿sí lo ven? Entonces por esa razón sacamos con el seno. Entonces, primero que todo, hay una condición inicial que es desde dónde parte mi partícula y otra que es a qué velocidad parte, ¿sí? Con qué ángulo. Y bueno, nuestra partícula se va moviendo. Quiero que observen primero qué pasa con la flechita en velocidad horizontal. Nosotros solamente tenemos en este momento aceleración de la gravedad hacia abajo. Solamente hay aceleración de la gravedad, mejor dicho, solamente hay aceleración en dirección vertical. Eso quiere decir que esa aceleración no afecta a las velocidades horizontales. Entonces, ¿ustedes qué ven que le está pasando a la flechita horizontal? ¿Está cambiando o no está cambiando? No, no está cambiando. No está cambiando, porque no hay aceleración en ese eje. Entonces, eso es lo primero. Esta velocidad horizontal, esto no cambia durante el movimiento parabólico, porque no estamos incluyendo aceleraciones en esa dirección. La velocidad, el vector rojo, escarlata, no rosadito, sino la velocidad como tal, v, sí está cambiando. Ustedes ven que está cambiando tanto en magnitud como en dirección. Está cambiando las dos cosas. Pero sus componentes se comportan diferente. La componente horizontal no cambia durante todo el movimiento. ¿Y qué pueden ver ustedes de la componente vertical? Si está cambiando o no está cambiando. ¿Está cambiando solo en dirección o solo en magnitud o en ambas? En ¿Qué le ambas. ven ustedes? En ambas. Además, miren que hay una cosa muy importante, gracias. Ella empieza grande y obviamente tiene que empezar duro hacia arriba porque pues o si no, no subiría, ¿cierto? Pero como la aceleración de la gravedad va para abajo, entonces la flechita de la velocidad vertical está disminuyendo, ¿sí ven? Está disminuyendo en magnitud. Llega un momento muy especial, hay un momento especial acá en el punto C, en donde la componente vertical de la velocidad es cero. ¿Y yo por qué le llamo ese punto especial? ¿Ustedes qué creen? ¿Ese punto que tiene de especial? Es la altura Es el máxima. máximo. Es La la altura altura máxima. Perfecto, la altura máxima. O sea, siempre que ustedes estén estudiando cuál es la altura máxima, la condición en velocidad vertical es que esa velocidad vertical tiene que ser cero. Esa es la condición de altura máxima, ¿sí? No siempre piensen que altura máxima es cuando y es máximo. Eso es verdad, pero eso está asociado también a que la velocidad vertical debe ser nula, o sea, nula. ¿Por qué? Porque ahí es donde se está devolviendo. Es algo que va positivo y luego se va a volver negativo, entonces tiene que pasar por cero en algún momento. Entonces la altura máxima siempre se logra cuando la velocidad vertical vale cero, pero no la velocidad horizontal, ¿cierto? Porque la velocidad horizontal no está cambiando. Entonces, como ustedes pueden ver en ese punto, no solamente la velocidad vertical es nula, sino que la velocidad total pues está hecha solamente de la velocidad horizontal. Entonces, eso es un punto importante, no olviden esa consecuencia, anótenla si quieren, la llenan, escriban ahí en la altura máxima, la velocidad vertical, la componente de la velocidad vertical es nula o vale cero, y lo enrollan en nubecita o corazón o lo que quieran, pero eso es muy importante que lo resalten y que lo escriban. También quiero hacerles énfasis, chicos, ustedes como estudiantes es bueno que escriban. Uno normalmente cuando genera ese proceso de tener que escribir las cosas, no tipearlas en un teclado, sino que escribirlas, está involucrando muchos otros procesos neurológicos que hacen que lo que están escribiendo se les grabe mucho mejor. Entonces, procuren, por favor, tratar de escribir al menos esas cosas. Yo no quiero que se pongan a escribir absolutamente todo. Yo después les paso estas presentaciones, ustedes también las tienen. Pero sí es bueno que escriban como las partes importantes porque la escritura les ayuda. Así escriban feo. O sea, no creo que escriban más feo que yo. Entonces, tenemos esta condición. Y luego, como pueden ver, nuestra velocidad pues, vertical, que antes era positiva, pues empieza a volver negativa, ¿cierto? Obviamente, porque es que la aceleración la está obligando a que apunte hacia abajo.
Cuando estamos en un movimiento parabólico simétrico como este, en donde arrancamos acá y terminamos acá, pues nuestra velocidad inicial pues invierte. Miren que la velocidad horizontal en X sigue siendo hacia la derecha, por eso se movió hacia la derecha, pero verticalmente pues tengo hacia abajo la misma componente que tenía hacia arriba, pero solamente eso ocurre cuando estamos en el mismo nivel. No siempre ocurre eso, solamente cuando estamos en el mismo nivel. Y ya, eso es todo, o sea, eso es como lo más importante del movimiento parabólico, y pues uno lo puede escribir, digamos, teniendo en cuenta pues esta ecuación. Es un movimiento uniformemente acelerado, simplemente que en la dirección horizontal la aceleración vale 0, y en la dirección vertical, para estos ejes, la aceleración vale menos g. ¿Y por qué digo que para estos ejes vale menos g? Porque si yo coloco que y positivo va hacia abajo, y yo sé que mi gravedad va hacia abajo, pues la componente de la gravedad sería positiva, porque yo escogí el positivo hacia abajo. O sea, depende completamente de mis ejes. Esta forma en la que se escribieron aquí los ejes, pues indica que nuestra aceleración es negativa, porque va hacia abajo. Son vectores, los signos importan. Entonces ese es nuestro movimiento parabólico. Ya vamos a volver ahorita a una simulación, que quiero que juguemos con eso. Aquí está más desocupada esa figura para haberla mostrado, pero bueno, no importa. Entonces, en resumen, nosotros tenemos esto que está acá. En el eje X no hay aceleración, la aceleración vale 0. Y como la aceleración vale 0, esto se llama movimiento rectilíneo uniforme, ¿sí? Y entonces básicamente lo que tenemos es que la única ecuación de cambio pues es que la posición cambia de acuerdo a la posición inicial más la velocidad, que es constante por el tiempo. Y recordemos que esa velocidad para ese gráfico que hicimos arriba era simplemente la rapidez inicial por el coseno de teta. Ojo, eso es para este gráfico con el ángulo así. También tengan en cuenta que este ángulo también va cambiando. Si ven que el ángulo va cambiando, aquí se vuelve 0. Y el ángulo va cambiando en el tiempo. Entonces, pues tengan cuidado con eso. Aquí estamos hablando del ángulo inicial, por ejemplo. Mientras que en el eje Y hay movimiento uniformemente acelerado. Si el eje Y positivo hacia arriba y la gravedad va hacia abajo, entonces la aceleración es negativa, por eso le ponemos menos g. Esto no lo hemos usado nosotros, pero bueno, ahí está. Esta tampoco la hemos usado nosotros. Ahí están las otras dos que sí hemos usado. Esta es la de velocidad final, esta es la de posición, y miren que la aceleración la convirtieron en menos g, ¿sí la ven? Y esta es la de cambio cuando no hay tiempo, y miren que de nuevo la aceleración la convirtieron en menos g. O sea, esto ya lo hemos visto, simplemente un movimiento uniformemente acelerado. Y ya, simplemente la aceleración es g, y el signo se lo ponemos de acuerdo a nuestros ejes. Entonces, los problemas son iguales, miren, esto es movimiento en una dimensión, esto es movimiento en una dimensión, simplemente que en esta dimensión que tenemos acá es movimiento rectilíneo uniforme, y en esta dimensión que tenemos acá es movimiento uniformemente acelerado. Y uno puede jugar con cada eje independientemente. Una ligadura importante es que obviamente el tiempo que pasa entre los dos es el mismo, o sea, si él ha recorrido una distancia XF en un tiempo t, pues él ha caído, recorrido una distancia YF en el mismo tiempo t. Eso es importante tenerlo en cuenta, ¿sí? El tiempo es como el mismo en ambos casos. No tiene sentido que pensemos como que el tiempo en el eje X es diferente que el tiempo en el eje Y. El tiempo es absoluto acá. Y eso es lo que se ve, digamos, en este movimiento, que es como una fotico de algo que se hizo como un ejercicio conceptual antes. Si ustedes hacen este experimento, cogen una pelota roja y simplemente la sueltan, y cogen una pelota amarilla, no se distinguen, o sea, son idénticas salvo el color, pero la amarilla le pegan un poquito hacia la derecha. Miren que la amarilla simplemente se está moviendo la misma cantidad horizontalmente en cada foto. Miren, se está moviendo exactamente la misma cantidad, o sea, su velocidad es uniforme en el eje X, y las dos peloticas caen exactamente lo mismo en cada instante de tiempo. Observen que no hay diferencia en el eje Y. ¿Y ustedes por qué creen que va cambiando esta distancia? Porque aquí tiene una distancia así y por aquí tiene una distancia más larga, porque en el eje Y esa distancia va aumentando. Porque están acelerando. Están acelerando verticalmente, muy bien. Como están acelerando, pues cada vez tienen mayor velocidad, y como cada vez tienen mayor velocidad, cada vez recorren más distancia en el mismo tiempo. Entonces, este experimento se hace, esto es una foto experimental, y esto demuestra precisamente la independencia del movimiento entre las dos cosas. Y eso también hace que hay unos problemas por ahí que hablan, por ejemplo, que alguien le dispara un miquito, ¿no? Entonces aquí está un miquito colgado,
de una rama y aquí hay alguien que le está apuntando, digamos que con una pelotica, no le voy a hacer nada al miquito. Entonces, tan pronto se dispara la pelotica hacia el miquito, eso no va a ir en línea recta, obviamente la pelotica va a caer, va a hacer un movimiento parabólico, ¿cierto? Tan pronto se dispara, supongamos que el miquito en ese mismo momento se asusta y se suelta, y entonces él va a recorrer exactamente la misma distancia que esto va a recorrer verticalmente, o sea, finalmente el miquito no se salva. Le hubiera ido mejor si se hubiera quedado quieto. Obviamente esto depende de la distancia, ¿no? Si yo estoy muy cerca, pues esta trayectoria es prácticamente recta, pero yo si estoy muy lejos, sí se empieza a ver la curvatura de la bala, ¿sí? Entonces, pues eso va a depender. Pero esa es la idea, o sea, si ustedes sueltan dos cosas al mismo tiempo, verticalmente van a recorrer la misma distancia, así tengan velocidades horizontales o no. Esa es la gran diferencia. Y entonces en estos problemas empiezan a aparecer algunas preguntas, pues que, digamos, yo quiero que exploremos ahorita, que son, por ejemplo, ¿cuánto es esta altura máxima? ¿Cómo la podríamos calcular? Dada una velocidad inicial y un ángulo inicial, ¿cuánto es esta altura máxima y cuánto es este alcance? ¿Listo? Son preguntas típicas, ya vamos a hacer las ecuaciones, pero antes quiero que veamos que uno podría empezar a hacer un experimento para sacar unos datos y de esos datos entonces tratar de ver cómo se comportan esas cosas. Entonces miren, vamos a volver aquí a estos enlaces que yo tenía y voy a tratar de copiar, a ver si lo puedo copiar. No, copia que hice la vez pasada, acá. Lo voy a copiar, voy a abrirlo aquí en la tablet a ver si me funciona relativamente bien y si no, pues simplemente lo abro en el computador. Entonces voy a ir a a este enlace, los invito a ustedes a que también vayan ahí, les voy a copiar en el chat si les parece. ¿Dónde estamos? Pues me pierdo con tanta cosa. ¿Me confirmo por favor si les llegó al chat algo? ¿O me confundí de chat? Sí, profe, sí llegó. Si llegó, entonces denle clic por favor. A ustedes les va a abrir la misma ventana que tengo yo acá. Entonces por favor denle clic y voy a esperarlos un poquito para ver cómo les va. ¿Qué tal? ¿Sí les abrió algo? ¿Algo como lo que estoy mostrando yo en mi pantalla o no? A mí me está cargando, profe. Listo. ¿A alguien ya le abrió? A mí, profe, sí se ve lo mismo que tienes. Ah, bueno, listo. Vamos a esperar. ¿Quieren que espere un poquito más para que todos lo abran? Levante la mano a alguien si quiere que espere 30 segunditos más. Miren, si quieren mientras les abre, voy a dejar de compartir la pantalla acá y les voy a mostrar otra cosa en el otro dispositivo. Esperen, a ver, les comparto acá. Me confirman si están viendo ahora otra cosa que es como algo que dice Blender. Sí, profe. Listo, mientras eso les carga, les quiero mostrar esto acá. Gracias. ¿Alguien conoce qué es Blender? ¿Alguno de ustedes? No, profe. ¿No? Ustedes me imagino que han visto, ustedes ya han visto películas animadas, ¿cierto? No sé, todas las películas como Los Increíbles, es que digamos hay una brecha generacional entre nosotros, entonces no quiero como decir vainas que son súper viejas, pero ¿qué películas animadas han visto ustedes? Que tiene que hacerse por computador, de muñecos, digamos. Toy Story. Toy Story, listo, Shrek. perfecto. Listo, Shrek, sí, exacto. Todas esas se hacen, no necesariamente en Blender. De hecho, todas las películas que hacen ahora, pues todas tienen animación, ¿cierto? CGI, pero pues hay algunas que son exclusivamente hechas en estos tipos de modelados. Blender es uno de ellos, es open source, uno lo puede descargar e utilizar sin ningún tipo de problema. Y les quiero mostrar, digamos que aquí uno también tiene pues dinámica para animar cosas. Entonces, esto es un programita una animación que hice anteriormente. Simplemente aquí yo tengo un cubo, bueno, un emisor de cubos,
y yo le digo a Blender que pues estos son cosas rígidas que va a haber una gravedad hacia abajo. Y le digo que este plano que está aquí abajo pues es simplemente pasivo, o sea, la gravedad no lo va a mover. Entonces estas cositas van a chocar y van a interactuar de alguna manera. Entonces miren que si yo le doy la animación, aquí me salen varios cubitos, yo le puse solo 4, entonces ellos rebotan. Y yo lo que quiero que ustedes piensen es, si ustedes fueran a hacer este programa, ¿cómo harían para que esto rebotara de esta forma? Precisamente, ¿cómo harían si ustedes estuvieran programándolo para que esto rebote? Miren que al principio esto está generando simplemente una trayectoria parabólica, ¿cierto? Y cuando llega acá, choca, y miren que en algunos casos giran, ¿sí? Rebotan. Y yo, por ejemplo, puedo meterle a esto, cambiarle las propiedades digamos, en este plano le puedo cambiar las propiedades de fricción. Déjenme ver dónde es que era eso. A ver, eso me está tapando acá. Ay, se me olvidó Read Body. Aquí está. Entonces, digamos que tiene una fricción. Entonces, yo podría ponerle como que póngale mucha más fricción, digamos 0.9. Eso es bastante fricción. Y le doy que otra vez anime. Y se frena mucho más. Bueno, yo no sé si ustedes alcanzaron a verlo, pero se frenó mucho más. Y miren que ahora este no cayó, sino debido a que el otro perdió mucha más energía. Este tuvo menos energía al final en los choques y no se cayó. Entonces, digamos que la idea es que yo puedo simular todo esto, pero al final el computador no sabe cómo hacer estas simulaciones y yo tengo que de alguna manera meter esa información. Por ejemplo, aquí le puedo decir que no pierda casi energía en los choques. Va a decir que el coeficiente de restitución sea 0.9. Y vamos a volver a simular esto. Y mire que el comportamiento es completamente diferente de mi sistema. ¿Sí? Entonces yo puedo hacer este tipo de cosas en animaciones y hacer que la simulación de mi juego, la simulación de mi película sea muy realista, pero pues eso al final tiene que cumplir las leyes de la física si uno quiere que sea realmente realista. Entonces uno tiene que no solamente poder resolver el movimiento parabólico, sino además ponerle forma. Entonces todo esto tiene aplicaciones y poco a poco vamos a ir viendo cómo es que podemos hacer que se meta fricción, cómo podemos hacer que estas cosas reboten, cómo podemos hacer que la forma importe. Y cuando la forma importa es cuando aparecen los torques, por ejemplo. ¿Listo? Entonces, para que vean ustedes que esto no se queda, digamos, simplemente en una clase ahí, sino que esto tiene aplicaciones. Y lo que les voy a mostrar ahora sí en Python en la otra animación es precisamente eso, cómo hacemos para hacer esas simulaciones. Vamos a hacerla de forma muy sencilla y ustedes le van a meter la mano porque vamos a hacer como un experimento. Entonces vuelvan ahora sí al navegador, que espero que ya haya cargado. Yo voy a compartirles la pantalla del otro dispositivo. Ese Blender es poderosísimo, uno puede ponerle ahí que el plano de abajo sea como una tela elástica y entonces que las cosas reboten, hacer icosaedros que giran, no sé qué. Bueno, poco a poco de pronto hacemos algunas animaciones después. Ya están viendo mi pantalla, ¿cierto? Con el navegador. Sí, profe. Listo, espérense, yo abro esto acá. Listo. Entonces yo espero que ya les haya abierto eso. Esta simplemente es una animación que ustedes pueden rotar con el dedo para pues por verla de diferentes ángulos. Es una animación de un movimiento parabólico. Yo puedo acercarla también, ¿listo? Puedo interactuar con eso un poquito cuando ya terminó. Y la aceleración de este problema me la está mostrando como una flecha roja, que en este momento, pues como solo hay gravedad, pues esa flecha roja va hacia abajo y la velocidad, pues es la flecha verde y se muestran las dos componentes, horizontal y vertical, pero pues la V está señalando esa la flecha total de velocidad. Les voy a explicar muy brevemente qué es lo que hace esta simulación. Esto está hecho en Python, en una cosa que se llama Visual Python. Simplemente yo en esta primera parte yo declaro la escena, ahí donde dice sin, acá. Entonces yo declaro la escena, luego declaro el vector de gravedad, hacia dónde va. Entonces tenemos X, Y, Z. Entonces miren que Y es vertical hacia arriba y por eso yo puse la gravedad como menos 9.8.
No lo puedo aumentar un poquito, sí. Lo que sigue no importa mucho, o sea, simplemente es para poder ver la velocidad o la aceleración, ¿está bien? Esta parte de aquí, luego pues pongo como un plano, que es ese piso, y luego genero unas funciones. Esta primera función que tengo acá, esta que se llama force, esa funcioncita es para precisamente calcular la fuerza, ¿listo? Esa funcioncita es para calcular la fuerza. Entonces, esa es como ustedes pueden ver, pues yo simplemente a esa fuerza le mando un cuerpo y le digo que la fuerza es m por g, o sea, solamente tenemos aceleración de la gravedad, fuerza gravitatoria, muy sencilla. Luego, entonces, estoy definiendo otra función que se llama PROS, que simplemente es para hacer la simulación de varios proyectiles. No importa lo que pasa acá, pero les voy a decir en general qué es. Creamos una bolita, le ponemos una masa, ponemos una partición del tiempo, ese delta t, y luego le decimos, mientras la posición de esa partícula sea mayor o igual a 0, evolucione. Y evolucionar es, calcule la fuerza, cambie la posición, cambie la velocidad, calcule la fuerza, cambie la posición, cambie la velocidad, calcule la fuerza, hágalo muchas veces y vamos sacando la trayectoria numéricamente. Eso es lo que hace esa función, no importa más. Y miren que yo la estoy haciendo, lo que sí me interesa es esto. Es lo que estoy haciendo acá, hay un arreglo que se llama angles, que tiene el valor 70. Entonces yo lo que estoy probando es un lanzamiento con 70 grados. ¿Listo? Si yo quiero probar un lanzamiento con otro valor, miren, yo le puedo poner aquí otro valor, pongámosle con 30 grados. Y vamos aquí arriba en Trinket y le damos play. Y ahora, este es un lanzamiento con 30 grados. Inténtelo. A ver si lo logran ustedes también obtener algo parecido a lo que tengo acá. Y tiene que dar exactamente igual porque el código es el mismo. Hay una mano levantada, cuéntame. No, profe, Ya, perdón, la tenía era activada los de 30 ahorita. segundos. Listo, listo. Entonces inténtenlo ustedes, póngale en ese arreglo que está allá abajo en la línea 61. En ese ancla, o sea, allá adentro no escriban 70, sino pongan 30. A ver qué sale. Sebastián, cuéntame. Yo tengo una pregunta. Si uno quisiera calcular cuál sería el mayor rango, o sea, cuál sería el ángulo con el que tendrías que lanzarlo para obtener el mayor rango. Eso es precisamente lo que vamos a hacer. Eso es precisamente lo que vamos a hacer numéricamente y luego lo vamos a hacer teóricamente para ver si nuestra predicción sí cumple la realidad. Ok, Ahora, hay que tener cuidado porque cuando uno hace un modelo, la realidad de pronto uno está metiendo la solución teórica, hace la modelación computacional y luego utiliza esos datos para sacar el modelo, entonces no está haciendo nada, ¿cierto? Pero acá no estamos metiendo la solución teórica, aquí estamos obteniendo cómo se comporta esa partícula en pequeños pasos de tiempo. Entonces aquí podemos meter cualquier fuerza y comparar con un modelo teórico, ¿listo? Entonces eso es precisamente lo que vamos a hacer. Muy bien, muy buena pregunta. Lo que yo tengo abajo simplemente es para hacer una gráfica de cómo es precisamente lo que nos está preguntando Sebastián. Cómo es la posición final en el eje X, esta gráfica que tengo aquí abajo, cómo es la posición final en función del ángulo. Por ejemplo, para esta partícula, me salió que la posición final en función del ángulo, pues es este valor que tenemos acá, ¿cierto? Más o menos nos dio como para el ángulo 30 una posición final como de 8.84. Entonces ahora miren lo que quiero que hagamos, chicos. Quiero que vayamos, espera, es difícil manejarlo acá. Quiero que vayan ahí a esos ángulos y le pongan dos ángulos. Lo vamos a separar por coma. Entonces voy a poner 30 y voy a poner 40. Separamos por coma y ponemos 40 y le volvemos a dar play arriba. Entonces ahí sale la primera partícula con 30 y ahí sale la segunda partícula con 40. Y abajo nos está saliendo entonces la gráfica de cómo es el ángulo, cómo es la distancia máxima, perdón, en función del ángulo. ¿Listo? Entonces de esa manera es que podemos poner una lista de ángulos. Voy a poner ahora 10. Pulso maraquero. ¿Listo? Le puse 10, 30 y 40 y voy a darle play.
Ahí están las tres. ¿Alguien me quiere compartir para ver cómo se ve? Es que realmente quiero saber si se les ve igual, cómo cambia, ¿sí? Quiero ver una pantalla. ¿Alguien me puede hacer el favor de dejarme ver su pantalla? José Alejandro. Voy, profe. Dale, gracias, muchas gracias. Vi que alguien más la levantó, pero no me salió el nombre. Sale igual, ¿cierto? Uy, pero ahí salió algo raro. Yo lo había levantado, profe. Listo. Entonces, José Alejandro, aquí el error que cometiste fue que pusiste como en desorden los ángulos, ¿cierto? Entonces, bueno, eso me da una idea para arreglar esto para que siempre sea en orden ascendente y por eso te queda la gráfica así como rara, ¿sí o no? Si quieres pon primero 10, 30, 40. Laura, ¿me dejas ver el tuyo? ¿Cómo sale? El de José Alejandro está bien, solamente que están en desorden los ángulos. ¿O nos dejas ver el tuyo, Laura, por favor? Perfecto. Ya, profe. Perfecto. Entonces miren que a todos nos está saliendo lo mismo y ustedes pueden ver que abajo la curva como que va creciendo. Entonces ahora la tarea que tienen en este momento ustedes es síganle metiendo ángulos ahí hasta que encuentren así a mano cuál es el que produce la altura más grande. Una gráfica que demuestre que ese ángulo es el que produce el alcance más grande, por favor. Entonces empiecen a jugar ustedes ahí metiéndole ángulos. Obviamente uno puede hacer esto con un programa. Uno podría decir, bueno, bárrame todos los ángulos desde 0 hasta 100, hasta 90, ¿no? En pasos de a 0.01 y váyame guardando cuál es la distancia que sacan y me va guardando cuál es la más grande. Y ya, uno puede hacer un programa para hacer eso, pero en este momento lo vamos a hacer a mano. Entonces, por favor, empiecen ustedes a experimentar colocando diferentes ángulos y al final me cuentan. ¿Quién quiere contarme al final cuál es el que le muestra? ¿Quién quiere? ¿Sebastián? Listo. Sí, profe. Listo, entonces les doy ahí un minutico para que empiecen a... Aprovecho para preguntarles, ¿alguna vez han hecho algún estudio numérico así, alguna trayectoria, alguna simulación de ese estilo o no? Sí. Sí, profe. ¿En qué lo hicieron? Uy, no recuerdo, creo que era en una ¿En plataforma Excel? de física. No, como en una aplicación de física, para hacer también instrumentos así. ¿En el colegio? Sí, ¿Qué colegio? Mayor de los Andes. Ok, gracias. Yo Eso también también se una vez puede hice hacer una de en esas, Excel. pero en Interactive Physics. No sé si. Ajá, sí lo conozco. No, es que ahora toca así. Lo bueno es que, digamos, ustedes pueden hacer esto en Interactive Physics, pero ustedes no sé si pueden modificar el código fuente. Acá ustedes sí pueden hacerlo. Pero pues tiene que saber un poquito de Python, ¿cierto? Sí. ¿Quién sabe programar en Python acá? ¿Y quién sabe programar en cualquier cosa? Yo soy un poco de Java, profe, pero muy básico. Sí. Igual yo, Chicos, profe. ¿ustedes son de sistemas? Perdóneme, yo sé que se ponen bravos si no les dice así. Informáticos, No, profe. No, profe. ¿no? Bueno, entonces no se pusieron bravos. Pues muy bien, o sea, y una recomendación, chicos, ustedes como ingenieros tienen que aprender a programar. Esa es una habilidad que los va a distinguir y les va a servir. Además que la programación no es solamente para esto, ¿no? La programación es para automatizar cosas repetitivas. El lenguaje que quieran. Pueden escoger el más común ahorita o el más popular, pero traten de ver cómo aprender a programar. Eso también les estructura la forma de pensar. O sea, aprender a programar no es tanto aprender un lenguaje, sino aprender cómo a pensar de cierta forma. Y eso es bastante útil. Les recomiendo que miren eso. O sea, no solamente hay que aprender inglés, también hay que aprender a programar. Así sea básico, pero hay que tener una idea. ¿Listo? Sebastián, ¿cómo te fue? ¿Cuál es el ángulo que te dio? 45. ¿Están todos de acuerdo? Sí. ¿A alguien le dio diferente? Sebastián, muéstranos cómo demuestras tú que ese experimento demuestra que ese es 45. Déjame ver la gráfica, por favor. Me avisa si ahí ya se ve. Ajá. Pues Ahí digamos que con puse, esa razón.
Ajá, dime. 30, 40, 45, 50, 60, y pues si uno lo pone, ahí se va viendo como 30, 40 y 45 es el máximo, y ya a partir de eso, el 50 igual al 40 y el 60 igual al 30. O sea que hay otra cosa interesante, cuando la suma de los ángulos es 90, nos dan como las mismas distancias horizontales, pero diferentes alturas. O sea, 30 y 60, 45 y 45, 50 y 40, ¿cierto? Sí. Miren que de este experimento podemos sacar un montón de conclusiones. La primera, la que dice Sebastián, alcance máximo a 45 grados. La segunda es que hay unos ángulos que producen la misma distancia, pero diferentes alturas. Y esos ángulos son los que suman 90 entre ellos, ¿cierto? Entonces ese es nuestro experimento. ¿Todos están de acuerdo con que 45 es el que produce la mayor altura? ¿O les dio diferente? ¿O harían o sugerirían una forma extra de trabajar esto para estar seguros de que es 45? Pues es que yo también lo hice, pero solamente por ver qué pasaba también puse 46 y 47, creo que fue, sí. Y todos me dan la misma distancia. Supongo porque la incertidumbre pues, de la gráfica no es que sea muy baja. Excelente. O sea, eso era lo que quería decir. Sencillamente nosotros tenemos un problema de resolución. O sea, la única sugerencia que yo haría ahí es precisamente como queremos comprobar que 45 es el más grande, tendríamos que hacer valores cercanos para ver que están por debajo. ¿Listo? Entonces tendríamos que hacer como un zoom y hacer solamente 46, bueno, 44, 45, 46 bueno, lo fino que ustedes quieran. Y con eso queda demostrado. Lo único también que uno podría decir es, y eso no depende como de la velocidad inicial, ¿ustedes qué creen? ¿No será que si yo cambio la velocidad inicial, me cambia ese ángulo? ¿Qué dicen? ¿Será que sí? ¿Cómo así, profe? No entendí. Nosotros aquí tenemos una velocidad inicial que es la misma para todo el experimento, para todos los cuerpos, ¿listo? Hay una velocidad inicial ahí. Y para esa velocidad inicial con la que estamos haciendo esas simulaciones, que es la misma para todos los cuerpos, la misma velocidad inicial, lo único que está cambiando es el ángulo, pues nos dio que el ángulo más grande, perdón, que el alcance más grande se obtenía 45 grados. Pero ¿qué pasará si yo, por ejemplo, aumento la velocidad inicial, la rapidez inicial? ¿Será que sigue siendo 45 ¿En teorías? grados? Porque pues no sabemos, ¿cierto? ¿Y qué podemos hacer pues, para probar eso? Pues bueno, probarlo, ¿no? Aquí en la simulación, suponiendo que la simulación esté bien hecha, ¿no? Ustedes tienen también que estar tranquilos y seguros de que eso está bien hecho. Ya que estoy colocando toda la simulación para 10, 30, 40, 45, no, un poquito más adelante, y 60. 60 ya se devolvió. Y miren que 60 y 30 dio igual. Entonces, Profe, yo ahí lo que me les estás digo es, compartiendo. ah, ahora sí. Sí, ahí sí. Listo. Entonces miren que yo de todas maneras aquí estoy utilizando una velocidad inicial constante que no sé en dónde la tengo. La había definido por acá. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, es este 10. Qué horrible. Uno nunca debe hacer eso en programación. Uno tiene que definir eso como una variable, pero no importa. Yo aquí les estoy dando 10 metros sobre segundo como rapidez inicial. Entonces la voy a aumentar a 20, porque ese es otro parámetro libre que tenemos nosotros acá. Yo lo voy a poner en 20. ¿Y ustedes qué esperan? ¿Cuál podrá ser el efecto de poner ese 20? ¿Qué esperan con las trayectorias? ¿Que se vean iguales, que cambien? ¿Qué va a cambiar? Seguro como la distancia recorrida va a ser mayor. Probablemente, ¿cierto? Probablemente la distancia recorrida va a ser mayor y la altura, ¿cierto? Entonces vamos a darle play. Entonces, ahora sí se nos están yendo todas las cosas lejísimos. Mire, se me acabó el espacio. Obviamente no lo tengo calibrado para cualquier tipo de velocidad. Como ahora duran más tiempo en el aire, pues la simulación se demora más, porque es la misma discretización. Y dañé mi figurita aquí abajo porque mire que no está apareciendo los rangos apropiados.
Entonces, bueno, eso simplemente es actualizar acá la figura abajo, los límites. Yo le tengo aquí unos límites. El Ymax tiene que ser más grande. Vamos a ponerle un Ymax. Bueno, yo me pregunto, yo me voy a tirar esto, voy a quitarle el Ymax a ver si con eso funciona. Y él simplemente se adapta. Ajá, se va adaptando. Entonces, eso sí, le dimos un patadón grandísimo y eso se fue lejísimos. Pero miren que la figurita de abajo, pues ahí va apareciendo también. Entonces observen que el Xmax obviamente es más grande que en el problema anterior. Pero observen que para 45 grados seguimos obteniendo... Ahí viene. Para 45 grados seguimos obteniendo la curva más grande. Entonces, esto nos da tranquilidad. Miren, seguimos, incluso si cambiamos la velocidad inicial, bueno, la rapidez inicial, si la aumentamos o la disminuimos, que fue el caso anterior, 45 grados sigue siendo nuestro alcance máximo. Bien, y yo les quiero mostrar, antes de irnos a hacer la teoría para entender esto, para ver si lo podemos predecir, les quiero mostrar otra cosa de este tipo de simulaciones, y es la siguiente. Voy a volver a bajar esto en 10 para que me quede otra vez calibrado. A 10 la velocidad inicial. Y miren que si yo quiero, pero esto lo vamos a estudiar después, simplemente es para mostrarles, si yo quiero meter fricción con el aire, yo voy simplemente a la función de fuerza aquí y le escribo qué tipo de interacción quiero meterle. Entonces le voy a meter una que me voy a inventar. Voy a ponerle 0.92 por, entonces esto sería, escribir aquí es horrible, body, ¿por qué me hace esto? No sé por qué me pone esos dos puntos, body.m por, tengo que hacer otro keyboard acá, y body.b. Entonces, este es un tipo de modelamiento que uno hace. Ah, no, ya se lo va a hacer más fácil. Punto P. P es una variable que se llama el momentum, que es simplemente m por b. Entonces aquí le estoy metiendo una fricción que se llama fricción proporcional a la velocidad. Entre más rápido vaya la cosa, más fricción tiene. Lo que quiero que vean es simplemente con meter esa fuerza ahí, yo llego y le doy play aquí arriba. Y miren lo que va a pasar con las trayectorias. Ustedes me dicen si cambian o no cambian. ¿Qué dicen? ¿Se ven parabólicas o ya no se ven parabólicas? ¿O se ven como achatadas? Sí, como un poco achatadas, o sea, como que al final se frenan. Ese es el fenómeno de rozamiento con el aire. Entonces miren qué sencillo es. Uno simplemente pone una interacción allá en la fuerza y con estas evoluciones numéricas ya puede explorar esos fenómenos. Yo le puedo poner cualquier tipo de interacción ahí y no necesariamente tengo la solución teórica, pero sí tengo la solución numérica. Entonces listo, con esto recordemos que tenemos sin fricción, tenemos una predicción y es que 45 grados nos tiene que dar el alcance máximo y además que las mismas distancias se deben obtener para ángulos que sumen 90 entre ellos, 30 y 60, ¿sí? 50 y 40, etcétera, etcétera, etcétera. Pues vamos a ir a la presentación para ver si podemos predecir eso. Entonces, vamos a hacer eso el alcance horizontal. Vamos a sacarlo de una vez. Recordemos cómo son nuestras ecuaciones acá. En el eje X, movimiento rectilíneo uniforme. Entonces sería X inicial más, bueno, X sub 0 lo voy a poner, más velocidad inicial en X por el tiempo. ¿Listo? Y en el eje Y tenemos todas las cosas del movimiento uniformemente acelerado. Y sub 0 más B sub 0 en Y por el tiempo más aceleración en Y por el tiempo al cuadrado sobre 2. B final en Y igual a B inicial en Y más aceleración en Y por tiempo y B final en Y al cuadrado igual, bueno, rapidez inicial en Y al cuadrado más 2 aceleración en Y por delta Y.
Estas son nuestras ecuaciones para resolver todos los problemas posibles que nos salgan acá. Entonces, miren, cuando uno va a resolver estos problemas, pues tenemos este marco de aquí y tenemos que aplicarlos a nuestros problemas especiales. Entonces, en este caso particular, con estos ejes y la partícula partiendo del origen, ¿en qué se me transforma? O sea, ¿cuánto vale x sub 0 en este caso? La posición inicial. Cero. Muy bien, si la partícula sale del origen, la posición inicial es 0. ¿Cuánto vale y sub 0? Si también sale de ahí. También 0, ¿cierto? Entonces tenemos estas condiciones iniciales. O sea, lo que ustedes siempre deben hacer es, yo tengo mis expresiones generales, cómo se transforman esas expresiones generales en mis expresiones del problema particular que estoy estudiando. Entonces esto implica que x es igual a b sub 0 de x por tiempo, o sea, b sub 0 por coseno de teta sub 0 por el tiempo. Y, bueno, voy a volver a escribir las otras, las que cambian. Y igual, y sub 0 vale 0, entonces sería b sub 0 en y por el tiempo más. Y la aceleración en este caso, ¿cómo se escribiría la aceleración en y? ¿Más o menos g? Menos. Menos, ¿cierto? Porque positivo va hacia arriba y la aceleración de la gravedad va para abajo, entonces sería menos g por t al cuadrado sobre 2. Luego la otra quedaría b final en y igual a b inicial en y menos g por t. Y luego la otra quedaría rapidez final al cuadrado igual a rapidez al cuadrado menos 2g por delta y. Bueno, entonces, dada una rapidez inicial, una velocidad inicial, un ángulo inicial, ¿cómo harían ustedes para calcular la altura máxima? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué ecuación usar? ¿Qué harían? Pues pensando en el tiempo más alto, ¿no? Porque en el tiempo en el que está más alto, pues se reemplazaría por la fórmula, ¿no? Y ahí daría la Perfecto. altura. Perfecto, o sea, pensar en ese punto más alto. Y en el punto más alto, ¿qué es lo especial? Velocidad en y es 0. Velocidad en y es 0, que es lo que nos muestran acá, ¿cierto? Entonces, podríamos ver qué pasa en esos puntos. Y las ecuaciones que tienen velocidades en y son estas, entonces podríamos decir 0 igual a velocidad en y menos g por t. Y acá tendríamos 0 igual a velocidad inicial en y al cuadrado menos 2g por delta y. De estas dos, ¿cuál utilizarían ustedes para calcular la altura más grande? La segunda, La segunda, ¿por qué? porque ahí despejamos la variación del espacio en y ahí tenemos la altura máxima. Perfecto. O sea, este delta y, pues es precisamente este man es h, porque delta y, pues es precisamente cuánto cambió y. Entonces, mire que directamente de ahí podríamos despejar delta y, que es h máximo, y eso nos daría que h máximo es b sub 0 y al cuadrado sobre 2g. Entonces, esta es nuestra predicción. Ahora reemplacemos que es b sub 0. Entonces, esto nos daría que h máximo es igual, b sub 0 es, en y es b sub 0 por seno de teta sub 0, todo esto al cuadrado, sobre 2g. Y esta es nuestra predicción. Esto no lo hicimos numéricamente, también lo podemos hacer, podemos extender ahí el código para que guarde la y máxima. Pero esta es nuestra predicción, la altura máxima va a depender del cuadrado del ángulo, por ejemplo, si nos interesa solamente el ángulo. Entonces, pues dependiendo de cómo es el ángulo, pues nosotros vamos a ver diferentes alturas, ¿no? Para la misma velocidad y la misma aceleración de la gravedad. Entonces, estuvo, pues creo yo, supremamente fácil calcular la altura máxima, ¿sí ven? Lo que hicimos fue aplicar la condición y ver qué nos sirve. ¿Y ustedes cómo harían para calcular el alcance máximo? El R.
Con la de X. Con la de X, listo. Perfecto, porque es que X es con R, pero vamos a ver entonces. Cuando él vuela todo, cuando hace todo este vuelo, pues tenemos un tiempo final que es el tiempo de vuelo, ¿cierto? Entonces con la de X voy a empezar a escribir acá, tendríamos R, o sea, esta distancia total recorrida sería igual a B sub 0 coseno de teta 0 por el tiempo total de vuelo. Pero entonces nos apareció una nueva incógnita, el tiempo total de vuelo. ¿Cómo lo sacaríamos, el tiempo total de vuelo? O sea, cuando llega acá. Ayúdenme. Sería como que el doble del tiempo que se demora a la altura total. A la altura máxima. Muy bien, esa es una de las varias maneras de hacerlo, perfecto. Es decir, él lo que está diciendo es, si yo me tomo el tiempo que me demoro en ir hasta la altura máxima, pues el tiempo que me demoro en caer al otro lado, pues es el doble de ese tiempo, en este caso que es simétrico, y eso es verdad. Entonces miren que lo que podríamos hacer es que de acá, ¿se acuerdan que aquí aplicamos la condición de altura máxima porque la velocidad final era cero? Entonces de aquí podríamos sacar el tiempo a la altura máxima, entonces llamémoslo T1. Ese T1 sería simplemente B sub 0Y sobre G, de acá. Este T1 es el tiempo que yo me demoro en hacer este recorrido. Y el tiempo, entonces el tiempo total de vuelo, el tiempo final, pues va a ser 2 veces T1, porque yo me demoro T1 hasta acá y me vuelvo a demorar T1 bajando. Entonces esto me haría 2 B sub 0Y sobre G. Entonces ya tengo mi tiempo de vuelo, lo puedo reemplazar. El alcance máximo es igual a B sub 0 coseno de teta 0 por 2 por B sub 0 en Y, que es B sub 0 seno de teta 0 sobre G. Y entonces vamos a simplificar un poquito. Esto nos daría 2 veces B sub 0 al cuadrado, seno de teta, coseno de teta, teta 0, sobre G. Y voy a escribirlo de otra manera, a ver si de pronto alguno me ayuda a simplificar ahí. Eso sería 2 seno de teta 0, coseno de teta 0. ¿A alguien se le ocurre una identidad para simplificar un poco? No, no pasa nada. O sea, no se lo tiene que acordar todo perfecto. Pero entonces miren que hay una identidad que es seno de A más B es igual a seno de A coseno de B más coseno de A seno de B. Y si A y B son iguales, digamos seno de 2A, pues será igual a seno de A coseno de A más coseno de A por seno de A. O sea, nos da 2 veces seno de A coseno de A. Y si ustedes ven esta identidad, entonces, ¿eso será que se puede reducir a algo? ¿Qué dicen? Pues a seno de 2A, ¿no? Ajá, entonces esto sería B sub 0 al cuadrado sobre G por seno de 2 teta 0. ¿Listo? Esta es nuestra predicción. Y entonces, como esto tiene un seno ahí, yo les pregunto, ¿cuánto se obtendrá? ¿Para qué ángulo? No estamos variando B sub 0 ni G. ¿Para qué ángulo el seno es lo más grande posible? Recuerden la gráfica del seno. ¿Para qué ángulo es lo más grande posible el seno? ¿Se acuerdan que el seno es una cosa así? Este valorcito acá, ¿cuánto valía? 45, si no estoy. No, 90. Seno de 90 vale 1. ¿Sí o no? Vayan y miren en la calculadora, saquen el seno de 90 grados y salen el seno de 45 grados para que estemos seguros. Y me cuentan. Sí da uno, profe. Ah, bueno, ¿cierto? Entonces, el seno de 90 vale 1. Entonces, para que este número sea lo más grande posible, o sea, 1, para que esto valga 1, necesitamos que esto valga 90 grados. Entonces, 90 grados igual a 2 teta 0, o sea que teta 0, el número que maximiza eso, es 90 sobre 2, o sea, 45 grados. Entonces, ¿qué tal? ¿Sí quedan convencidos de que 45 es el valor que produce
nuestro máximo o no? Sí. Listo. Y además, aquí también pueden ver ustedes que si yo utilizo 30 grados o si utilizo 60 grados, háganme un favor y miren qué pasaría con el seno de 2. Por eso, seno de 2 por 30 y seno de 2 por 60, ¿cuánto les da? O sea, seno de 60 y seno de 120. Raíz de 3 sobre 2, ambos. Ambos Tanto dan igual, ¿cierto? como de 120. Ambos dan iguales. Entonces ambos producen igual R. Por eso es que vemos que hay ángulos complementarios que producen el mismo alcance. También se puede deducir de esa identidad. Bueno, no importa. Pero lo importante es que eso todo está contenido en esta fórmula. Y además, esta fórmula tiene una cosa de predicción muy útil porque además nos está diciendo cómo depende de B sub 0 también. Entonces ahí también podríamos hacer una predicción con B sub 0. Entonces miren tan fácil que es, escribo yo, sacar el H máximo y el R máximos. Simplemente estamos aplicando nuestras ecuaciones generales a nuestro problema específico. Yo les había dicho, alguien fue el que propuso sacar el R utilizando X, y después alguien propuso que utilizáramos el tiempo de ir hasta el máximo para obtener como el tiempo total. Eso está bien, simplemente quería contarles que esa es una forma de sacar el tiempo, la otra forma es utilizar esta ecuación de Y. Porque miren que de acá, si decimos que Y vale 0 dos veces, Y vale 0 aquí al inicio y Y vale 0 aquí al final. Entonces yo podría igualar a 0 esto. Entonces yo podría decir 0 es igual a B sub 0 en Y por el tiempo menos G por el tiempo al cuadrado sobre 2. Y puedo factorizar el tiempo. Entonces me da el tiempo factor de B sub 0 en Y menos G por T sobre 2. Y observen que si esto está igualado a 0, esto implica o que el tiempo vale 0 o que todo esto de aquí adentro vale 0. Entonces, evidentemente, la posición en t igual 0 de la partícula, pues es 0. Entonces, digamos que esta es como la solución trivial. La primera, esta. Pero la segunda me dice que el otro momento en el que la posición en y vale 0, este final, pues es el tiempo de vuelo. Y lo puedo despejar de aquí también. Entonces, miren que el tiempo de vuelo me daría 2b sub 0 y sobre g, que fue exactamente lo que obtuvimos nosotros acá, miren. 2b sub 0 y sobre g. Entonces, también podríamos haber obtenido el tiempo de vuelo jugando con Y. Ustedes simplemente dicen, ¿cuál es la posición final? 0, listo. Si a ustedes les preguntan, ¿en qué tiempo obtiene una posición de 3 metros? Pues ustedes vienen y esto lo igualan a 3 metros, una posición vertical de 3 metros. ¿En qué tiempo ha recorrido horizontalmente 2 metros? Pues igualan esto a 2 metros. Simplemente es aplicar pues nuestras descripciones teóricas a este problema. ¿Alguna pregunta acá? Bueno, entonces parece que no hay dudas. Entonces, bueno, aquí están las soluciones. Hay muchas maneras de hacerlo, ¿sí? Nosotros aquí pues ya deducimos todo esto. Y ahí está el alcance horizontal. Entonces aquí están las gráficas. Ahí se puede ver lo de los ángulos complementarios y todo eso, pero pues nosotros ya vimos eso también en la realidad. Un ejemplo típico, ustedes saben pues que ella es una deportista famosa, Katherine Ibargüen. Ella participa en salto en longitud y pues podemos pensar que el movimiento que ella hace cuando está saltando pues es un movimiento parabólico de su centro de masa, ¿sí? De su centro de masa. Se mueve como una parábola. Entonces, pregunta. Aquí está para que ustedes la resuelvan. Si su ángulo inicial es de 20 grados y la rapidez inicial es de 11 metros por segundo, ¿cuánto es su recorrido máximo horizontal? ¿Cuánto es su R? Y también cuánto es su altura máxima, cuánto es su H max. Entonces, por favor, pues resuelvan esto. Les doy un minutico y voy a preguntarle, voy a escoger aquí al azar a alguien, déjenme ver. Esto se llama un cold call, o sea, le estoy avisando que lo voy a llamar como para que no se asuste esa persona. Vamos a hacer una ruleta. Voy a mover el mouse al azar con los ojos cerrados y donde caiga. Me cayó en Mariana Oyola. Mariana, ¿estás ahí y estás despierta?
Sí, profe. Ah, listo. Entonces, por favor, todos resuélvanlo y Mariana, yo te voy a preguntar cuánto te da cada una de estas cosas. ¿Listo? Gracias. 1 minuto contando desde ya. Ojo, no tiene que ponerse a deducir otra vez todas las ecuaciones, pueden utilizar los resultados que ya hemos resuelto. ¿Listo, Mariana? No he terminado. Listo. 1 minutico más, ¿te parece? Listo, profe. Gracias. Hola, Mariana, ¿cómo te fue? Y a los demás. Pues y lo resolví, pero no sé qué tal están las respuestas, profesor. Dale. ¿Cuánto te dio el alcance máximo? 0,721. ¿Metros? No, perdón, ese fue la altura máxima. Ah, listo, porque yo sí dije, sí perdió la medalla. Salto más yo. ¿Y cuánto te dio el alcance? En la altura sí está bien. 7,93. Listo. ¿Hay alguien que nos pueda confirmar, por favor, que le dio lo mismo? Mientras tanto, Mariana, ¿cómo lo hiciste? ¿Tuviste que hacer algo raro o qué? No, simplemente usé las fórmulas que habíamos utilizado antes, que habíamos explicado anteriormente. O sea, simplemente fue reemplazar, ¿cierto? Porque ahí estaba toda la información. Profe, yo tengo una duda. Ujú. No sé si copié mal la fórmula, pero la fórmula de Hmax me la puedes volver a mostrar. Perdón, de Gmax. O sea, Aquí está. ¿Está? Ah, lo- Listo. ¿Alguien me puede ayudar a confirmar que estos valores son? Por si acaso. sí, sí son. Profe, ¿puede dejar un Perfecto. momentico otra vez las fórmulas? Qué pena. Claro. Listo, muchas gracias. Listo, con gusto. Bueno, entonces, ¿qué? ¿Alguna duda hasta acá? ¿Todo creen que está claro? Cualquier pregunta es útil. Gracias, Mariana. Cualquier pregunta es útil, importante, cuenten. ¿Será que podría volver a explicarlo, por favor, profe? ¿Cuál? ¿El de salto largo? Sí, sí, este. Bueno, sí, mira, básicamente lo que Ese no, el tenemos que estamos nosotros. haciendo, el que está haciendo Sí, sí, sí. Mariana. Sí, pero entonces lo que te iba a decir es que básicamente nosotros tenemos estos resultados para la altura máxima. Vamos a ver si esto sí lo copia. Nada. Tenemos estos resultados para la altura máxima, que ya los dedujimos, o sea, tú ya no tienes que ponerte a volverlos a hacer. Estos resultados ya están y para el alcance. Entonces Mariana lo que hizo fue simplemente reemplazar el V sub i que le dieron, la rapidez inicial, que es de 11 metros por segundo, y el ángulo inicial, que es de 20 grados. Lo reemplazas, pues G le pones 9,81, ¿cierto? Y con eso obtienes tu altura máxima y tu alcance máximo. No es más. Ya no tienes que deducirlo ni nada, ya lo puedes utilizar. ¿Cierto, Mariana? Eso fue lo que hiciste, ¿cierto? Sí, profe. Listo. Sí, Julián. Sí, profe, ya. Listo. Digamos que uno puede cambiar estas preguntas para preguntar lo mismo pero diferente. Yo les puedo preguntar a ustedes. Diga qué altura tiene el cuerpo cuando su velocidad vertical es nula. O sea que, ¿qué estoy preguntando ahí? La altura máxima. Altura máxima, lo mismo. Es lo mismo. Si yo les digo, indique la posición horizontal del cuerpo cuando su posición vertical vuelve a ser cero. ¿Qué estoy preguntando? ¿Qué dijiste, Sebastián? No, nada, tenía el micrófono abierto. Si yo les digo la distancia horizontal cuando la altura vertical vuelve a ser cero, pues ese es el alcance máximo en este diagrama que estamos haciendo acá.
Ok, entonces el lenguaje puede cambiar, pero pues son las mismas preguntas. Vamos a hacer otro problema para aplicar. Vamos a hacer este tiro de altura porque aquí es donde a veces se confunden. Después quedan unos problemitas y pues ya, entonces ya lo que queda es hacer problemas, ¿no? Como siempre. Eso es lo bueno, digamos, de que ustedes hayan preparado un poco esos temas, que podemos pasar a problemas rápidamente. Porque si no, yo me puedo quedar aquí, hable y hable y hable. Y nunca vemos cómo utilizar estas cosas. Entonces, ese es un nuevo problema. Tenemos una piedra que es lanzada desde una terraza, algo muy peligroso, no lo hagan, pueden matar a alguien. Nos dicen que allá, localmente, observen, por favor, es muy importante que miren dónde se puso, dónde se colocó el origen de nuestro sistema de coordenadas. Miren que se puso más o menos como desde el punto de lanzamiento, ¿sí? Allá arriba, no se puso abajo ni nada de esas cosas. Nos dicen el ángulo inicial respecto a la horizontal, la rapidez inicial, la altura del edificio es 45. Entonces, miren, la primera pregunta es ¿cuánto tarda la piedra en llegar al suelo? ¿Cuánto tarda? O sea, tiempo, ¿sí? Y la segunda es ¿cuál es la rapidez de la piedra justo antes de golpear el suelo? Entonces voy a copiar nuestras ecuaciones de movimiento que están por acá atrás. Vamos a ver si esto me ayuda. Y las voy a pegar acá. Que las puedo checar un 3. ¿Sí? Listo. Ahí está. Se viene un rayón ahí, pero no importa. Entonces, esto es lo que tenemos que resolver. Como nos están pidiendo tiempo, recordemos que ese tiempo va a ser el mismo tanto para X como para Y, cuando la partícula, digamos, la partícula va a caer por acá, va a caer por acá, nos están pidiendo, digamos, el tiempo que se demoró en llegar acá. ¿Sí? Eso es lo que nos están pidiendo. Y pues aquí tenemos un X máximo, por ejemplo, desde ese punto de origen, y pues también tenemos una Y. ¿Qué signo va a tener esa Y final? Entonces, ¿qué creen? De acuerdo a sus ejes. ¿La Y final es positiva o es negativa? Negativa. Negativa. ¿Por qué? ¿Alguien, antes de seguir, ¿por qué? O sea, ¿alguien no entiende por qué ese Y final va a ser? Listo, se supone que todos lo entendieron, entonces va a ser negativa nuestra Y final. Entonces, ¿cómo haríamos para sacar el tiempo? ¿Qué se les ocurre? Como siempre les pido ayuda. Nos están pidiendo tiempo. ¿Qué ecuación podríamos usar? ¿Qué creen ustedes? Pues de pronto la de Y reemplazar esa Y por menos 45. ¿Cuál de Y? ¿La 1, la 2, la 3 o la 4? La 2. La 2. Muy bien, pues yo también lo haría así, o sea, hay muchas formas de hacerlo, pero yo también lo haría así. Entonces, ¿qué haríamos? Ustedes lo que tienen que hacer es reescribir esa ecuación en esas condiciones. Entonces, ¿cuánto sería el Y final? Cuando la partícula cayó aquí abajo. ¿Cuánto es su posición respecto a ese sistema de coordenadas? Menos 45. Menos 45. Cuando la partícula está aquí abajo, respecto a este sistema de coordenadas, está a menos 45. Eso tiene que ser igual a, ¿cuál es su posición inicial? ¿Cuánto vale su posición inicial? 0. 0. ¿Cuánto vale su velocidad en Y inicial y qué signo tiene? Primero, ¿qué signo tiene? ¿Es positiva o negativa? Su velocidad inicial en Y. Es positiva, ¿cierto? Sí, como tú dijiste. Es positiva, va hacia arriba. Si él hubiera lanzado la piedra de esta forma, su velocidad inicial en Y sería negativa. ¿Sí? Eso puede pasar, entonces hay que tener cuidado y hay que evaluarlo. Entonces es positiva. Pues tendríamos más. La velocidad en Y inicial pues es la rapidez, que es 20, por el seno de este ángulo inicial, porque es la componente vertical, perdón, es la opuesta a ese ángulo, entonces sería por seno de 30. Todo esto por el tiempo que no conocemos. ¿Sí? El tiempo de vuelo, lo que no conocemos es el tiempo. Más, ¿qué pongo en aceleración en Y? Menos ¿Cuánto vale la aceleración? 9.8. Menos 9.8, ¿cierto? ¿Por qué? Porque Y positivo va hacia arriba y eso quiere decir que como la gravedad para abajo, pues esa aceleración es negativa. Entonces voy a ponerle una vez
con menos, entonces sería menos 9.81 sobre 2 por el tiempo al cuadrado. Entonces, observen que esto es una ecuación cuadrática en el tiempo. ¿Sí o no? Y entonces de ahí podemos sacar el tiempo. Entonces, por favor, resuélvanla. Vamos a ver cuánto da. Yo lo que voy a hacer es resolverla rápidamente de forma numérica. Vamos a poner a demorarme en eso. Vamos a ver quién gana. Si ustedes o yo. Ustedes que son nativos digitales y todo ese montón de cosas. O si los viejitos todavía tenemos posibilidades. Bueno, ya tengo las dos raíces. Una me dio menos 2.17 y la otra 4.21. ¿A ustedes también les dio así? $18, sí, mal. ¿Cómo lo están haciendo? Cuéntenme ustedes qué harían si tienen que hacer esto. Los que lo hicieron. La calculadora. ¿En la calculadora? ¿Y ahí pueden resolver ecuaciones cuadráticas? Sí. Ah, bueno, listo. ¿Alguien más? ¿Alguna otra cosa? Yo lo que hice fue meterme a Wolfram Alpha y escribir la ecuación y ahí me salió la solución. Bueno, Pues la fórmula cuadrática. la fórmula cuadrática, ajá. Listo, cualquier forma es correcta, no pasa nada. Entonces les tuvieron que dar estos dos tiempos. Evidentemente nos tiene que dar un tiempo negativo, porque ese tiempo negativo corresponde como la proyección de esta parábola hacia atrás. ¿Sí? Entonces esa proyección de la parábola hacia atrás pues implica que en un tiempo negativo la partícula también estuvo en y igual menos 45. Pero ese tiempo para nosotros pues no tiene sentido porque estamos contando todo desde el lanzamiento, entonces este lo vamos a ignorar. Tiene significado, pero no lo vamos a usar, y el que nos queda pues es este t igual a t2 igual a 4.22. Entonces esa sería la respuesta. ¿Cuánto tiempo tardó la piedra en llegar al suelo? 4.22 segundos. Miren que no tuvimos que hacer prácticamente nada de ecuaciones. O sea, lo que hicimos fue buscar qué era lo que más nos servía a nuestro problema, reemplazar lo que nos dieron y listo. A veces los problemas se resuelven así de fácil, pero primero hay que pensar un poco, pues, qué es lo que más sirve. Obviamente podríamos haber hecho, no, que espejo de la primera y lo meto en la segunda y no sé qué, y y doy 30 vueltas y al final me da lo mismo. Pero a veces, pues de pronto puede ser que uno esté de buenas y le quede más fácil resolver las cosas. ¿Alguna duda aquí? Yo como que no les creo. Eso cuando no, nadie dice que tiene dudas, eso es porque están por ahí distraídos durmiendo. Entonces, pregúntenle lo que sea. ¿Sí? Profe, ¿podríamos hacer otro ejercicio? Sí, claro. Vamos a hacer este y vamos a hacer otro. El que Está alcancemos bien. hasta las 5:40. Gracias. Gracias. Profe, una pregunta. ¿Y por qué no lo hallaste por el lado del vector X? Porque en el vector X yo tengo dos incógnitas. Eso es una buena pregunta. ¿Por qué no me fui por allá? Tengo dos incógnitas. El tiempo, listo, pero también X, porque yo no sé cuánto es esta distancia. Entonces me empiezo a complicar, o sea, me meto con una ecuación que tiene dos incógnitas. Entonces por eso utilicé la 2, por la sugerencia también que nos hicieron. Ahí solamente habría una incógnita. Entonces esa es la razón. ¿Listo, Julián? Sí, profe, gracias. Perfecto. La otra pregunta es, ¿cuál es la rapidez de la piedra justo antes de golpear el suelo? Entonces, esa velocidad final de nuestra piedra, esa rapidez, pues es la raíz cuadrada, eso es un vector, de b final x al cuadrado más b final y al cuadrado. O sea, cuando la piedra pega aquí abajo, ¿sí?
esta es nuestra velocidad final, tiene una componente en el eje Y, velocidad final en Y, tiene una componente en el eje X, y pues lo que nos están pidiendo es la norma de ese vector, entonces por eso es que queda como raíz cuadrada de esas dos cosas. Entonces necesitamos calcular esas dos cosas. ¿Cómo lo haríamos? La velocidad en el eje X no cambia, recordemos, esa no cambia, porque en el eje X no hay aceleración. Entonces esa velocidad X final es la misma velocidad de X inicial, que es pues simplemente la velocidad inicial por el coseno del ángulo, así como está la geometría acá. Será simplemente reemplazar eso acá, coseno de teta 0 al cuadrado, más. ¿Y cómo haríamos para calcular la velocidad final en Y? ¿Qué creen que nos puede servir de todas esas ecuaciones que tenemos allá? La cuarta ecuación. La cuarta. La cuarta ecuación está pulpita, digamos, ¿cierto? Está perfecta. De hecho, la tercera y la cuarta nos sirven. La cuarta nos permite sacar la velocidad final en Y en términos de la inicial, que ya la tenemos. Esto es menos 2g, eso todo lo tenemos. Y delta Y, pues es 45. Entonces, perfecto. Y ahí saldría la rapidez al cuadrado. O de la tercera también podríamos, porque nos da la componente en Y de la velocidad en términos de la velocidad inicial en Y, que la tenemos. Esto es menos g, lo tenemos, y el tiempo de vuelo también lo tenemos. Eso fue lo que acabamos de sacar. Entonces cualquiera de estas dos nos da la velocidad final en Y, entonces también lo tenemos. Simplemente reemplazamos esos valores y con eso tenemos nuestra rapidez. Y con eso queda resuelto nuestro problema. Entonces esto es una forma de hacerlo, y lo que quiero que vean es que si uno primero analiza y aprende cómo mirar estas ecuaciones antes de ponerse simplemente a bolear álgebra, probablemente uno pueda simplificarse la vida muchísimo más de lo que puede hacer. Y esos problemas se hacen muy rápido, así. Vamos a saltarme este, me lo voy a saltar un momentico, y quiero que hagamos este otro que está acá. Luego nos devolvemos, si nos alcanza el tiempo. Entonces aquí hay un salto de altura. Yo una vez casi me mato así lanzándome por allá. Uno cuando es joven, así como ustedes, o más, incluso más adolescente, uno como no tiene experiencia en la vida, uno cree que puede hacerlo todo y que no pasa nada, pero es porque no se ha cascado, no tiene experiencia, entonces cree que no pasa nada. La experiencia es como no cometer los mismos errores varias veces, porque si eso es tontería, ¿no? O sea, si yo hago algo, me va mal, y luego lo vuelvo a hacer, pues me va a volver a ir mal. Entonces ya no adquirí experiencia. Experiencia es eso, no volver a cometer los mismos errores. Pero como uno no tiene experiencia cuando está joven, comete errores, y yo me lancé una vez así una piedra y casi caigo acá en la espalda, y probablemente podría estar inválido o muerto o algo, ¿sí? Entonces, obviamente todo eso se da por impresionar a un grupo o a una mujer o bueno, lo que sea, porque uno es muy irracional. Entonces vamos a calcular de qué manera podríamos hacer esto relativamente seguros, no caer en ese punto. Entonces la pregunta es, ¿cuánto es esta velocidad mínima para que este man no caiga acá? ¿Sí? Yo sé que hay una velocidad mínima que si él se lanza a esa velocidad va a caer justo en la esquina. Si se lanza a una rapidez más grande que esa, pues obviamente va a caer en el agua, que es lo que queremos. Si se lanza a una rapidez más pequeña, pues va a caer acá en la piedra, peor aún todo, no solo en el bordecito. Entonces todo esto se reduce realmente a que calculemos cuál es la velocidad mínima. O sea, el problema fundamental es cuál es la velocidad mínima para que él justo caiga aquí. Si calculamos eso, tenemos esa velocidad límite y podríamos entonces hacerlo de forma segura. Profe, Entonces, una pregunta. Sí, dime. En ese ejercicio nosotros el ángulo lo asumimos o qué hacemos. Muy bien, muy buena pregunta. Como nos están mostrando como que la flecha es horizontal, entonces asumimos que el ángulo es 0, porque es completamente horizontal, ¿sí ves? Ya a veces eso hay que deducirlo de los problemas. Muy buena pregunta, excelente. Entonces, miren que aquí ustedes siempre tienen que ver qué me dieron y pues qué estoy buscando. Entonces aquí la incógnita es la velocidad inicial, y lo que me dieron, entonces si estamos diciendo que lo que nos interesa es que la posición final sea esta, pues entonces nos dieron las distancias en X y en Y. No tenemos el tiempo y no tenemos la velocidad inicial, pero sí tenemos las dos distancias.
Entonces, cosa importante, lo primero, aquí no nos pusieron eje coordenado. ¿Dónde podrían ustedes el eje coordenado? En las piernas como de la persona. Aquí donde va a salir, listo. Pongámoslo ahí. Da igual, listo. Da igual. Entonces lo voy a poner acá. Este va a ser nuestro eje coordenado. Y con eso ya podemos escribir nuestros problemas. Entonces miren que lo que tenemos es el x final. Esto es x final. Y esto es y final, pero con un menos. ¿Y por qué le pongo un menos? Porque miren que el origen de nuestro sistema está aquí arriba. Y ahí lo que estamos buscando es que acabe acá la persona. Bueno, que no acabe ahí, pero queremos esa condición ahí final. Entonces está por debajo, por eso va a ser negativa. Entonces, miremos un momento esa información, si tenemos el x final y el y final, ¿qué podríamos sacar de aquí para despejar la velocidad? ¿Cuál ecuación utilizarían? ¿La ¿O 2? cuáles ecuaciones? La 2. La 2 nos está dando y en función del tiempo. O sea, la 2 tiene, ¿qué incógnitas tiene? Este y final sí lo tenemos. Voy a ponerle más bien un chulo. Este sí lo tenemos, el y sub 0 también es 0. Esta no la tenemos, pero el tiempo tampoco lo tenemos. Esta sí la tenemos y esta no la tenemos. O sea, tenemos una ecuación con dos incógnitas. Pero es inevitable, ¿no? Porque es que si nos vamos a la tercera, este no lo tenemos. Este sí lo tenemos, esto vale 0. Este sí lo tenemos y este no lo tenemos. Entonces también tenemos incógnitas. Y acá pues pasa lo mismo abajo. Entonces es inevitable, digamos, que hayan dos incógnitas. Entonces cuando ustedes tienen una ecuación y dos incógnitas, necesitan otra ecuación. Entonces, estoy de acuerdo, vamos a utilizar esa. ¿Cuál otra utilizaríamos? La de X. La de X. ¿Por qué la de X? Porque nos dieron X. Entonces escribamos estas ecuaciones acá. ¿Cuánto sería el X genérico? Entonces, ¿cuánto vale la posición inicial de la partícula de la persona? Si la persona arranca de acá. 0, ¿cierto? Entonces tendríamos X es igual a B sub 0 por el tiempo. ¿Y por qué no le puse B sub 0 X? Pues porque la velocidad inicial es completamente horizontal. Entonces no es necesario ponerle X. Es completamente horizontal. Entonces esto es lo que tenemos. Y en este problema, pues este X es 1.75 cuando se hizo el movimiento completo hasta aquí abajo. Entonces 1.75 es igual a B sub 0 por tiempo. Ambas son incógnitas. Pero ahí tenemos la que nos interesa, B sub 0. Y entonces ahora vamos a la segunda que nos sugirieron, que fue Y. ¿Cuánto es el Y final? O sea, ¿cómo escribo esta ecuación acá? Ayúdenme. Y final, ¿cuánto vale? Menos 9. Menos 9, ¿sí? Menos 9. Estamos por debajo, la Y final es aquí abajo, o sea, hemos recorrido 9 hacia abajo, menos 9. Igual, el Y inicial, pues es 0. Entonces, 0. La velocidad inicial en Y, ¿cuánto es? ¿En Y hay velocidad inicial? No, saben. Si partió horizontalmente, la velocidad inicial en Y es 0, entonces eso es otro 0. Entonces este se nos fue, ¿cierto? Nos fue el Y sub 0, se nos fue el B sub 0 en Y. Y al final nos quedaría solo el tercer término, que sería menos G por T al cuadrado sobre 2. O sea que esto al final nos quedó como menos 9.81 por T al cuadrado sobre 2. Igual a menos 9. Digámoslo así. ¿Y qué dicen ustedes? ¿Se puede despejar esto fácil o no? ¿Qué harían? Profe, ahí no debería ser más G. No. Nuestro Y, mira, yo cogí el Y positivo hacia arriba. Allá. Porque si yo hubiera puesto el Y positivo hacia abajo, entonces esta distancia también tendría que ser positiva, ¿listo? El menos 9 se vuelve un más 9. Pero buena pregunta, gracias. Entonces mire que aquí ya queda súper fácil porque de esto yo puedo despejar T. Entonces, digamos, T al cuadrado sería 2 por 9 sobre 9.81. El menos se va a ambos lados. Esto nos daría, a ver, nos daría 18 sobre 9.81, eso nos daría 1.83 segundos al cuadrado, y entonces el tiempo que la persona tarda en caer ahí
sería la raíz de eso, que sería 1.35 segundos. O sea, eso es súper corto, 1.35 segundos. Y ya teniendo el tiempo, lo metemos acá. Y nos daría que B sub 0 es 1.75 sobre el tiempo, o sea, 1.75 sobre 1.35, y eso nos daría 1.29 metros sobre segundo. Entonces la persona se tiene que estar moviendo por lo menos, o sea, mejor dicho, si la persona se mueve a 1.29, va a caer en la esquinita y se va a lesionar. Si se mueve a 1.30, ya va a caer en el agua, muy cerca, pero va a caer en el agua. Si se mueve a 1, pues va a caer por aquí, ¿sí? Entonces esta velocidad es la velocidad, esa rapidez inicial es la rapidez importante para seguridad en este caso. De nuevo, quiero que vean de pronto, pues yo no sé si les parece, pero a mí me parece que es como bien compacto, ¿sí? La solución es corta. Que uno está como acostumbrado a estos problemas a hacerlos muy largos y sufrir y, ¿por qué inscribí con este man? Y bueno, todo ese rollo. Pero al final, esta habilidad la van a adquirir ustedes haciendo ejercicios, ¿sí? Recuerden, los créditos de la materia implican que ustedes tienen que meterle como una hora diaria a la semana a la cosa. Pero entonces hacer ejercicios importantes, trabajar en grupo, de pronto ayudarse, y lo van a lograr. Yo creo que yo paro acá. Seguimos la siguiente clase para poder hacer los laboratorios. ¿Listo, chicos? Antes de cerrar, ¿alguna pregunta en este problema particular? No, profe. ¿Cómo les parece? ¿Muy difícil, muy fácil o normal? Es fácil. ¿Es difícil? ¿Te pareció? No, este me pareció fácil. Sí. Traten de hacerlo ustedes, o sea, porque al principio uno se enfrenta a esto y le parece difícil, pero miren, créanme, todos los problemas son iguales. Este pues es de análisis conceptual, simplemente tener en cuenta que la velocidad, la velocidad tiene componentes en X y en Y. Y este acá es lo mismo, tenemos que escoger un origen y simplemente tenemos que buscar la intersección entre esta parábola y esta línea recta. Entonces simplemente hay que hacer como la ecuación de una línea recta con esta pendiente y buscar la intersección con la parábola. Pero todos estos problemas son iguales. Vamos a ir haciendo otros problemas en la otra clase y cosas así. Entonces voy a dejar de grabar en este momento. Ahí terminamos la clase, digamos el tema.